muchas gracias por llegar a la charla coloquio con Diana Cabello. Y nada, que yo soy Manuela, como sabéis, de la Asociación Calincha, Teatro Social y Género, y hemos apoyado este proceso junto con la preparación de la ruta, de la obra de teatro de La Serrana que se está preparando. Pues lo acompañamos este año de esta charla que hemos invitado a Diana. Nos parece una oportunidad tremenda tener a una historiadora así muy cerca, además, en Navalmoral de la Mata, y de escuchar, bueno, yo no soy de Garganta la Olla, pero desde que vivo aquí, pues el significado y se nota, ¿no?, la importancia de esa identidad cultural con la Serrana de la Vera. Entonces, yo he estado aprendiendo mucho, también pues con toda la tradición que ya hay aquí, con lo del teatro, con todo lo que se ha escrito, y me gusta mucho escuchar además. Y yo creo que esto es algo muy vivo, ¿no? El tema de las leyendas, que también por algún motivo se mantiene en el tiempo, y creo que es muy interesante escuchar una perspectiva, pues quizás un poco que puede enriquecer o complementar o contradecir, o no sabemos, pero luego va a haber oportunidad también de, bueno, de lanzar dudas o preguntas o de pensar en conjunto sobre esto que tanta importancia tiene aquí esta mujer, la Serrana de la Vera. Y siempre, desde Calincha Teatro Social, pues nos interesan mucho los temas de la mujer, y bueno, creo que es importante saber de las mujeres en la historia o de las historias de mujeres. Creo que esto es algo que se vive cada vez más y que tenemos que ponerle más luz y más importancia, porque no se ha escrito tanto de mujeres sobre mujeres por la voz de mujeres, en fin, que yo creo que es un enfoque importante y es muy especial para Garganta la Olla, porque si uno mira mucho alrededor, hay muchos hombres famosos en las leyendas o en la historia, pero a mí me gustó mucho llegar a un pueblo y que la Serrana sea una mujer, sea un símbolo de identidad, ¿no? Es bastante especial porque no lo hay tanto en los pueblos. Así que espero que os guste mucho. Yo estoy súper curiosa y encantada de que esté aquí con nosotras Diana. Muchas gracias. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor y un placer estar aquí en Garganta la Olla. Yo no tengo delito ni perdón de Dios porque es la primera vez que vengo al pueblo, que ya me vale. Pero debo decir que me encantan. Como todos los pueblitos de la Vega, a mí me encantan, tienen un encanto maravilloso todos, y la verdad es que estoy súper contenta de estar aquí y de ofrecer una visión o varias de lo que es la figura de la Serrana. No voy a hacer una explicación al uso de cómo es el mito, cómo es la historia, porque la historia de la Serrana la conocemos todo el mundo. Tenéis una obra de teatro maravillosa que vais representando cada año, ¿no? Yo lo que vengo a hacer aquí es un poco explicar, es analizar un poco ese mito y ofrecer algunas explicaciones de por qué tenemos ese mito y asemejarlo a otras historias, ¿no?, a otras leyendas que existen relacionadas, no con el tema propio de la Serrana, sino que a lo largo de la historia siempre se han creado mitos y leyendas relacionados con este tipo de mujeres. Yo me he traído aquí porque soy historiadora, pero mi memoria es penosa. Entonces me he traído aquí mis chuletillas porque quiero leeros unos pequeños fragmentitos que supongo que algunos los habréis leído, porque para poder hacer esa obra de teatro habéis que documentaros en los romances que existen, ¿no? Yo, por lo que tengo noticia, por lo que he investigado, uno de los primeros en hablar de la Serrana es Arcipreste de Ita, que ofrece en el siglo XIII-XIV ofrece una visión de la Serrana, o de una serrana sin ubicarla exactamente, pues mitad mujer, mitad yegua, también devora hombres, una cosa así muy rara, ¿no? Porque luego, lo que pasa con los mitos y con las leyendas es que luego se va entremezclando una leyenda, lo natural, lo humano, con lo sobrenatural, ¿no? Y luego resultan varias líneas de la Serrana, que a lo mejor una misma Serrana de la Vera, una misma Serrana de aquí de Garganta, o también la están pidiendo por ahí en el Piornal también. Hay
hay muchas localidades que se quieren apropiar de la figura de la serrana. Luego, la misma figura de la serrana tiene diferentes cualidades. Tenemos una serrana chunguísima que mata hombres, que no sé qué, y luego hay otra serrana que no es tan monstruo, que bueno, tampoco es un halo de bondad y benevolencia, pero no es tan asesina en serie, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo quería comenzar la charla, luego ya vamos hilando aquí está la segunda parte. Muchos folios, pero luego yo resumiendo, ¿vale? Aprovecho con esta mini pausa para recordar que para que no nos moleste tanto silenciar los teléfonos si es posible y así podemos escuchar un poco mejor, si no importa, si es posible. Gracias. Bueno, pues como os iba diciendo, hay una investigación que es la que tengo aquí, que es de José María Domínguez Moreno, que está colgado en la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes, que es una investigación que coge todas las investigaciones que se han hecho, que coge fragmentos de esos romances que ya existen sobre la serrana, porque claro, para poder entablar y conocer esta figura, pues hay que estudiar todo lo que se ha escrito sobre ella. ¿Qué sucede? Que las leyendas, como todas, surgen de manera oral. Tenemos el romancero medieval, yo soy medievalista, entonces tenemos el romancero que surgió en la Edad Media, pero también tenemos el refranero, ¿no?, que son esos reflejos de las sociedades del pasado. El de la serrana, como otros tantos mitos, surge de algo que puede que sucediera en su momento. La verdad es que todos los historiadores y filólogos insisten en que no hay un origen cierto, un origen histórico, real. Hay quienes le han llegado a poner nombre y apellidos a la serrana, una familiar de los Carvajal, pero luego es verdad que entre unos y otros las fechas no coinciden, los hechos también son diferentes, dependiendo del escritor que lo haya trabajado va a tener unas características o va a tener unas vivencias diferentes a otras. Sí que es cierto que a nivel general la serrana va a tener unas características un poco específicas, luego ya de ahí pues irán diversas ramificaciones, ¿no? Lo que sí es evidente es que como todo relato oral va a surgir, lo que comentaba, pues de algo que pudiera suceder en la realidad, en el pueblo donde surgiera la leyenda, y se va a convertir en leyenda, en mito. ¿Para qué? Pues como la mayoría de los mitos y leyendas que han ido forjando a lo largo de la historia, para enseñar, para mostrar modelos de comportamiento erróneos o modelos de comportamiento que se deben seguir para la sociedad. Mucho de esto nos lo cuenta el refranero castellano, en todas sus variantes. El refranero son perlas de sabiduría popular, es anónimo, pero del refranero también se extrae muchos refranes que aparecen en el romance, ¿no?, en el romancero medieval, y entre ellos en los romances que ya hablan de la serrana. Claro, decía, los romances empiezan siendo orales, porque recordemos que la mayoría de la población en la Edad Media era analfabeta. Entonces, cuando lo más antiguo que tenemos escrito parece ser que son los textos de Arcipreste de Ita. Eso no significa que naciera ahí, puede que el mito ya existiera mucho antes. Hay historiadores que fundan el mito que ubican a la serrana justo después de la retirada de Carlos V al monasterio de Yuste. Pero claro, como decía, unos historiadores dicen esto, otros filólogos dicen lo otro, y no hay un consenso claro, porque al fin y al cabo dictaminar o averiguar cuál es el origen real e histórico de una leyenda es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que, claro, en la Edad Media, pues documentación escrita a nivel popular era más bien escasa. Si es verdad, pues tenemos la documentación escrita de la Edad Media, pues la emanada, por supuesto, de lo que es la gobernabilidad, de quienes gobernaban las diferentes villas, gente que pudiera tener ciertos estudios, ¿no?
pero de ahí, cronistas y demás, pero de ahí a que alguien registrara unos sucesos, como podía ser que una señora se fue al monte y empezó a matar gente, pues está complicado, ¿vale? Porque entonces no teníamos un Telecinco ni unas noticias, ¿no? Entonces, bueno, lo que os decía, el origen, pues ya hay muchísima controversia y no podemos estar seguros de hasta qué punto ese origen es real, histórico o es ficticio, que surge de la imaginación de alguien que empezó a contar la historia para entretener al personal y que luego otro alguien vino, lo puso por escrito y a partir de ahí se hizo la bola más grande y un montón de gente empezó a escribir sobre los romances, en fin. Esto lo vemos en un mogollón de culturas. Por ejemplo, la famosa Guerra de Troya. La Guerra de Troya, hay 9 Troyas. O sea, a lo largo de toda la antigüedad existieron 9 Troyas. La famosa guerra tuvo lugar en un momento determinado, pero esa historia se contaba de forma oral hasta que llegó Homero y puso por escrito la Ilíada. Se le atribuye a Homero la autoría de la Ilíada, por supuesto, pero la historia, la narración de la Ilíada no es de Homero, probablemente sea anterior. Pues con la Serrana pasa exactamente lo mismo. Existía la historia hasta que alguien vino y la puso por escrito. Los romances, igual, los romances se venían cantando de memoria, de unos a otros, de padres a hijos, de madres a hijas, y al final vino gente que la puso por escrito. La gente que lo ponía por escrito, pues no solían tener fama, digamos, la fama de los escritores empezó a llegar después y entonces el romancero ha quedado como anónimo, ¿vale? Pero ahí está, y esos romanceros, esos romances que hablan de la Serrana, igual que aquellos romances que hablaban del Cid, pues van dando forma a lo que es el mito de la Serrana. En este artículo decía que lo explica muy bien porque, bueno, hay un mogollón de autores, comentaba, en el siglo XVII, por ejemplo, Gabriel Acedo de Berrueza, fue uno de los primeros que intentó buscar ese origen real a la Serrana, pero claro, ya es difícil en el siglo XXI con las herramientas que tenemos, pues imagínense en el siglo XVII, un poquito más difícil. Más allá, pues este señor, por ejemplo, era de Jandilla, gracias, que no lo encontraba. Entonces, hay muchos más, hay otro autor también, me parece que es de Piornal, no me acuerdo ahora cómo se llama, lo tenía por aquí, que bueno, al fin y al cabo son autores locales que, claro, quieren buscar ese origen real, ese origen histórico de la Serrana, para darle como ese peso, ese valor histórico, como diciendo, si la Serrana existió, tenemos un reclamo autóctono propio para poder identificarnos con algo. Esa identificación cultural que todos los pueblos quieren y necesitan ha existido desde siempre. Por ejemplo, uno de los romances, ahora ya entrando en materia, uno de los romances que, bueno, seguro que el inicio que coincide en muchos sitios es por lo que se ubica en Garganta la Olla, es allá en Garganta la Olla, en la vera de Plasencia, y ya empieza a narrar la historia de la Serrana. Por eso, aquí en Garganta de la Olla tiene como más peso para apropiarse de lo que es la figura de la Serrana, precisamente porque el romancero medieval ya lo ubica aquí en Garganta. Lo que pasa es que, claro, es como todo. Una vez que empieza una bola, empieza a rodar, y mucha gente, pues muchos pueblos también querrían parte, digamos, de ese pastel, ¿no? De esa bola. También es cierto que dentro del folclore, dentro de la cultura, siempre va a haber figuras bien individuales, bien grupales, que van a explicar cosas. Luego lo comentaré, por ejemplo, la Serrana tiene mucho en común, por ejemplo, con las sireñinas gallegas o con las sanas asturianas, por ejemplo. Unas son benefactoras y otras, como la Serrana, pues no tanto. Entonces, por ejemplo, las sireñinas advertían en lugar de las sirenas griegas que llevaban a los barcos al desastre y a cargarse a todos los marineros, pues las sireñinas gallegas eran buena gente y les advertían de los peligros del mar, por ejemplo. Bueno, pues la Serrana en este caso, el por qué se ha convertido en una especie de gen fatal, eso sí que es cierto que es una tradición a nivel histórica, el que la mujer se acabe convirtiendo en esta clase de personaje. Pero bueno, no quiero avanzar tampoco porque quiero ir punto por punto. El por qué surgen este tipo de leyendas, como decía al principio, era sobre todo también para aleccionar.
porque estábamos en una sociedad analfabeta principalmente. La Iglesia, que era la que imperaba en la Edad Media, ¿cómo enseñaba a la gente? Pues mediante los cuadros, mediante las esculturas en las iglesias, pues enseñaban lo que estaba bien, lo que estaba mal, en los sermones. Entonces, eso era ya a nivel institucional, ¿no? En plan a nivel oficial, quien decía, quien marcaba lo que estaba bien de lo que estaba mal. Pero luego, a nivel popular, se mezclan siempre muchísimas tradiciones. Recordemos que aquí en la península pues tenemos la tradición latina, romana, después, anterior a esa, está la íbera. Todas estas culturas tenían sus propias tradiciones que se iban entremezclando, se iban uniendo a lo que iba viniendo nuevo. Y claro, todas estas leyendas luego cristalizaban en cosas, en mitos, como decía, para explicar. Unas veces era para enseñar a la sociedad y otras para explicar cosas. Por ejemplo, en la antigüedad clásica los griegos utilizaban los mitos para explicar las cosas de la naturaleza que no podían explicar, porque claro, la ciencia entonces pues no es lo mismo que ahora. Y gracias, por ejemplo, al mito de Demeter y su hija Perséfone, pues explicaban la agricultura, por qué sucedían las estaciones, la agricultura, el verano, el otoño, ¿sabes? Entonces, ¿por qué se suceden las estaciones? Ellos que iban a saber que la Tierra iba girando, tal, pues bueno, pues inventaron que había una diosa, que tal, que Hades, el dios de los infiernos, secuestró a su hija. Entonces los 6 meses que pasaba en los infiernos con el marido, la madre, la diosa de la agricultura, estaba triste y por eso era otoño e invierno y no florecía nada y estaba en la tierra muerta. Y los otros 6 meses que la hija Perséfone subía a la tierra con Demeter, florecía todo, entonces venía la primavera, el verano, las cosechas y todo esto. Bueno, pues como decía, los mitos explicaban cosas, pero al mismo tiempo enseñaban cosas. Como por ejemplo, en ese caso, Perséfone, la hija, no fue cortejada y fue enamorada por Hades. No, Hades llegó, le gustó, que era muy guapa, y se la secuestró y se la llevó. Entonces, eso también va educando a la sociedad, en el sentido de que las mujeres no van a tener mucha voz ni voto en lo que es, por ejemplo, la elección de pareja. Y por eso el mito, como era, claro, es que la mitología griega es una figura muy grande, porque es que Ares, el dios de los infiernos, Demeter, que era la diosa de la agricultura, y Zeus, el dios de todos los dioses, eran hermanos. Y Hades, el dios de los infiernos, secuestró a su sobrina para casarse con ella. O sea, ya todo mal, ya desde el momento era todo mal. Pero bueno, ahí está. Y esas enseñanzas, primero nos dejan explicar, pues entonces estamos en verano porque está Perséfone con su madre, que es feliz ella, claro. Y estamos en invierno y en otoño porque Demeter está triste porque su hija está pasando los 6 meses con su marido que bueno, que fue el que la secuestró y se la llevó así sin pedir permiso ni nada. Ni preguntarle siquiera si le apetecía. Entonces, eso nos va enseñando varias cosas, ¿no? Y esas enseñanzas se van arraigando a lo largo de toda la historia, esos comportamientos sociales. En este caso, porque las mujeres, si viene un hombre y quiere que tal, pues como mucho le pedirá permiso al padre. En el caso de Demeter no había padre, por eso se la llevó, que si lleva a tener padre, a lo mejor le había pedido permiso al padre. Que no lo sabemos, porque no había padre, pues se la llevó directamente. Entonces, claro, nos van explicando cómo se debe comportar la sociedad. Ya esos mitos van cumpliendo varias funciones. Pues con la Serrana de la Vera viene a pasar exactamente lo mismo. Unas veces surgen para explicar, como decía, cuestiones de la naturaleza y demás. Y otras simplemente nacían. Primero podían haber nacido por el salseo, ¿no? Por el gusto, por el cotilleo, por los sucesos, ese morbo que el ser humano desgraciadamente tiene, gusto por el morbo. Entonces, pueden nacer simplemente de forma inocente, pero luego cuando se cultivan van adquiriendo ese nivel aleccionador para que la sociedad, tanto los hombres como las mujeres, aprendan lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y en el caso de la serrana, que todos sabemos, bueno, pues la mujer, el que las serranas se echar al monte, hay muchas causas. Yo he leído, investigando, he leído varios motivos. Uno, que la violaron y se echó al oso. Uno, que la violaron. Otro fue que el novio se quiso, y el pretendiente al final no se quiso casar con ella, y entonces ese despecho la destrozó y por eso se tiró al monte, y ese odio visceral fue el que la llevó a cargarse a todo hombre viviente, ¿no? Entonces, si cogemos ese
ese origen propio, como vamos a coger por ejemplo ese origen, todos van a tener, es como en el cine, todo tiene un móvil, ¿no? Como sucede en todos los asesinatos, ¿no? Ese móvil será el que guíe a esta serrana en una cosa u otra. Entonces, en este caso, en el caso de que ha sido ultrajada porque se iba a casar, está súper contenta y Pau la dejó tirada, y entonces ella humilladísima se echó al monte, es ese sentimiento de venganza, y es ahí cuando la serrana se empieza a convertir en esa femme fatale chunga que hay que evitar, porque la serrana al final se convierte, ahora es un símbolo turístico maravilloso, o simplemente de identidad actual, ¿no? Algo pues que como se representa el alcalde de Zalamea, por ejemplo, ¿no? Algo maravilloso, pero sí es verdad que cuando surgen este tipo de mitos, de leyendas, de tradiciones, surgen para, como decía, o explicar o aleccionar. En la Edad Media un modelo de mujer a seguir era la Virgen María. Eso está estudiadísimo y de hecho gracias al siglo XII que se empezó a revalorizar esta figura de la Virgen María, muchas catedrales medievales góticas están abocadas a la Virgen María, Notre Dame de París, en fin, Santísima María de no sé qué, todas las catedrales medievales, la mayoría de ellas están dedicadas a la Virgen María, porque es un modelo de mujer a seguir en la Edad Media. Pero luego tenemos el modelo que las mujeres deben evitar. Y entre ellas hay muchísimas, tanto a nivel bíblico como a nivel mitológico antiguo, como por ejemplo tenemos la serrana. Luego ya se van entremezclando la imaginación, luego ya de los autores y de los distintos tradicionalistas le van metiendo ya imaginación a saco y van convirtiendo, unos convierten a la serrana en una señora fortísima, grandona, que corría rapidísimo, vamos, increíble. Y claro, y hace pues, este afán vengativo, ¿no? Contra los hombres. También otra característica es que va a vivir en el monte, en la sierra, pues se le llama la serrana. Otra característica va a ser precisamente que los va a guiar, ¿no? Los va a coger, una vez que los guiará, pero como pago por guiarles a donde sea, se los va a llevar a la cueva, allí hay ropa tendida. Se van a pasar un rato divertido y luego ya es cuando malaria. Y los entierra y los pone la crucecita fuera de sus cuerpos, ¿no? Claro, todo esto, como decía, se va haciendo una bola cada vez más grande. Cada autor luego va a ir metiéndole lo que le apetezca en cuestión de imaginación, no va a haber filtro. O sea, por eso tenemos muchísimas versiones de la serrana. Lo que pasa es que es verdad que la que más se repite según los escritores, que mira, hasta Lope de Vega escribió sobre una serrana de la Vera. Tenemos también a otro, que no recuerdo el nombre, lo tengo aquí, pero puedo mirarlo, que también, es que luego entro ya en faena, ya se me va muchísimo. Todos escribieron y aportando desde la Ciprestevita, que sería el primer, digamos, escritor famoso, no iba a decir medio famoso, no, famoso, en escribir sobre la serrana, pues luego han sido muchos los que han ido escribiendo y poniendo por escrito esta leyenda, ¿no? Entonces, como decía, bueno, aquí yo tampoco me quería extender mucho, porque ya con la tontería me pasa media hora. Bueno, muchos escritores, voy a recapitular, pusieron por escrito esta leyenda, este mito de la serrana de la Vega. Y luego muchos escritores posteriores, estudiosos ya, historiadores, filólogos como Menéndez Pidal, María Güell, un montón de gente empezaron a investigar precisamente sobre ese origen real o histórico de la serrana y tampoco ha conseguido gran cosa, la verdad, más que recapitular y recolectar toda esta información y todos estos romances que tienen que ver con la serrana. Entonces luego pasamos directamente, que aquí es donde yo quería venir. ¡Ay, qué bien colocado tengo yo esto! A lo que decía, esas características básicas, se le unen otras versiones ya de forma sobrenatural. Porque vale, una mujer puede ser muy rápida, chachi, eso nadie lo pone en duda, pues sí, podía correr mucho, genial. Podría ser muy fuerte, ¿vale? Posible que en ese momento pues, todo el mundo conocemos al famoso gigante extremeño, ese de Badajoz que medía unos metros, 3 y pico, no sé lo que medía, una barbaridad, en el siglo XIX. Bueno, pues casos genéticos, hay o sea,
puede existir que a lo mejor en su origen pues existía una mujer muy grandona y diera origen a esa leyenda, ¿no? A nivel físico me refiero. Pero es verdad que luego con el pasar del tiempo se le van añadiendo otras características, ya esto ya es más fantástico, más increíble, ¿no? Pues que era tan fuerte y tan rápida que conseguía incluso mover tierra, mover montañas, de una zancada conseguía unificar rocas que estaban en montañas diferentes. Bueno, una barbaridad, unas cosas increíbles lo que también se puede decir de una figura, ¿no? Es lo que os comentaba, que una vez que empieza a rodar la bola, ya la imaginación de todo el que aporta eso ya no tiene límites. El caso es lo que os decía. Al final, esta mujer, imaginemos que existió. Imaginemos, vamos a hacer un ejercicio de imaginación muy grande. Imaginaros que existió esta mujer, que efectivamente esta chica en su momento se iba a casar, el maromo la deja plantada, le entra un berrinche muy grande y no quiere saber nada de nadie, ni de hombres, entonces se echa al monte y ahí vive como aislada del mundo. Y luego se le cruza el cable más todavía y se dedica a asesinar hombres, porque para vengarse ya directamente. Esto nos da lo que decía, muchas enseñanzas, y a lo largo de la historia hay muchas figuras femeninas que se han acabado convirtiendo en monstruosidades precisamente para aleccionar a las mujeres. La figura de la serrana no es en sí algo malo, porque al final la figura es una imagen que se está ofreciendo de la sociedad para la sociedad. Es como decimos, yo qué sé, un ejemplo así contemporáneo que no se me ocurre, qué sé yo, los famosos cuentos de Disney, ¿no? Que hay mucha controversia que si unos son tales y los factuales. Pero imaginaros, el cuento de la Bella y la Bestia, ¿no? El cuento de la Bella y la Bestia nos enseña cosas. La belleza está en el interior, ¿vale? Chachi, ¿de acuerdo? Pero, en verdad, la belleza está en el interior, el hombre. Las mujeres tenemos que ser guapas, porque la princesa era guapa. Pero es que si nos vamos a otra princesa del Disney también, va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, digamos que las normas son un poco más flexibles para ellos, pero ellas tienen que ser guapas, tienen que trabajarse lo que sea, tienen que, por ejemplo, la sirenita tiene que perder la cola de sirena, tiene que perder la voz, calladitas, esa buena. Y tiene que hacer una serie de esfuerzos para poder gustarle al chico, ¿no? Y en el caso contrario, tenemos también muchos mitos que van explicando cosas, y nos van contando cosas. Cuando yo digo la gorgona, ¿os suena la gorgona, la figura de la gorgona, esa mujer que tenía la cabeza llena de serpientes y que la miraba, y a quien la miraba lo convertía en piedra? La gorgona, ¿cómo la conocemos? Como un monstruo, ¿verdad? Un monstruo que está ahí para atormentar a los hombres. Vino Perseo, le cortó la cabeza, Hércules también intentó cargársela porque era un monstruo que mataba a gente. La versión, lo que es, ¿por qué la gorgona acabó ahí? Es que primero fue violada. Ella era monja de la diosa Atenea, no me acuerdo de la diosa que era, ponte que era Atenea, ¿no? No, Atenea no era, no, sí, era Atenea, que esa tenía muy mala leche. Era Atenea. Bueno, en realidad todas las diosas tenían mala leche. Llega el Poseidón, el dios de los mares, y la viola, ahí en el templo. Encima de que la viola, llega la diosa Atenea y la castiga convirtiéndola en ese pedazo de monstruo. Y la manda a una isla para que atormentara a toda la gente que viviera en aquella isla. Y no contenta con eso, encima de que te han violado, te han convertido en un monstruo que ya te castigan para siempre, viene otro señor y te corta la cabeza y te exhibe como un trofeo. ¿Qué nos está enseñando este mito? Pues cosas no muy agradables para las mujeres, Entonces, con la serrana viene a pasar un poquito lo mismo, porque al final es convertir a una mujer X, no sabemos, en una femme fatal, porque primero pasa por donde pasan los hombres, ¿vale? No quiero que se me vaya la pinza, que peques. Entonces, lo primero ella pues pasa el ratico bueno con ellos, ¿no? Y luego ya se los carga. Una femme fatal, la figura famosa de la femme fatal. ¿Cuántas femme fatal hay a lo largo de la historia? Muchísimas. Y todas esas femme fatal a lo largo de la historia, todas han sido tanto reales como ficticias, que reales han sido más que pocas, pero que luego se ha agrandado y se ha magnificado la historia real
para convertirla en un mito, leyenda, para que las mujeres evitemos ser una femme fatale, porque las femme fatales están fatal en la muerte. No se puede ser una femme fatale, porque están muy mal vistas. Entonces, claro, esa femme fatale, lo primero que se va a convertir la Serrana en una que atrae a los hombres con sus ardiles, se los lleva a la cueva y ¿no? Pues ya por ahí tenemos una lección a las mujeres. Claro, repito, ella no es así porque sí a propósito, ella es el medio, ella es el vehículo de la sociedad de su momento para enseñarnos cosas a la sociedad de su momento también. Lo que pasa es que fijaros hasta dónde ha llegado el mito, ¿no? Hasta el siglo XXI. Lo que pasa es que ya no lo miramos con otros ojos. Por eso las cosas ahora en la actualidad están muy bien porque se pueden ver con otro prisma y estudiar de otra manera, pero antiguamente, que no había cultura, no había educación, bueno, cultura sí había, lo que no había era educación a nivel poblacional, ¿no? Entonces, lo que se contaba era lo que se tenía que imitar o evitar. Y claro, la Serrana de la Vera era una señora que daba un montón de miedo, pero un montón de miedo. A las mujeres quizá no tanto, pero a los hombres les daba miedo el tema de la Serrana, no vaya por allí, ¿qué tal? ¿Vale? Entonces, más que nada no era, o sea, no es que fuera, a ver cómo lo explico. Con el tiempo se acabó convirtiendo, lo que os decía, en un monstruo. Esas informaciones que se fueron metiéndole aparte, que si era mitad caballo, mitad yegua, mitad no sé qué. O sea, luego todos estos adornos que le fueron metiendo, pues fue un poco para deformar lo que es esa idea de mujer y convertirla en un monstruo, como pasó con la Gorgona, por ejemplo, que de una mujer pasó a ser un monstruo para atormentar a la gente. Pues con la Serrana venía a ser un poco lo mismo. Bueno, inventarse cosas para meter miedo a la gente, eso es histórico y es mundial. El hombre del saco, que dicen que sí que existió en Almería, una locura también. Las meigas en Galicia, por ejemplo, qué sé yo, pues el folclore luego tiene muchísima imaginación, porque al final nace de la gente, que el folclore es eso, es la cultura, la personalidad de la gente en su conjunto, de una zona que en base a las circunstancias geográficas, a la personalidad del pueblo en su conjunto, pues va a crear unos mitos, unas leyendas u otras. Los que no eran muy así, pues a lo mejor hacían que las meigas o yo qué sé, las sanas, estas antes que os comentaba, las sireninas, pues no fueran chungas del todo. Y en otros sitios sí que daban miedo, ¿no? Las brujas, no sé qué, es que no me acuerdo ahora mismo, hay otra, las sanas, las sireninas y había otra. Las lamias, por ejemplo, las lamias del País Vasco también. Tengo entendido que las lamias del País Vasco tampoco eran demasiado chungas, no eran muy maléficas. Pero bueno, que todas tienen, las lamias, por ejemplo, del País Vasco comparten nombre con las lamias de la antigüedad griega, por ejemplo. O sea que luego todas estas ideas de mujeres, de monstruos, tienen ese calado antiguo, porque claro, la civilización griega, ¿qué pasó con ella? La absorbió los romanos. Los romanos quisieron conquistar toda Europa y al final la cultura se ha ido transmitiendo y las cositas que tiene esta cultura de aquí mezclada con lo que decía antes, con la cultura de allí, con los que vienen después y la imaginación de la gente que se va, es lo típico que cuando se cuenta un cotilleo al final, el cotilleo resultante de lo que empezó, pues no es igual. Pues esto es lo mismo, al final con los mitos pasa eso. Y entonces, aquí sí que voy a coger el chuletario porque hay muchas mujeres dignas de reseñar, que tienen esa fama de femme fatale como la Serrana, que justamente se crearon o se inventaron para precisamente aleccionar a la sociedad, para decir, hombres, no os fijéis en estas mujeres que os llevan a la perdición, incluso a perder la cabeza, y a las mujeres para no os convirtáis en eso, ¿vale? O sea que al final aleccionaban a toda la sociedad en su conjunto. La primera que me acuerdo es Lilith, por ejemplo. ¿Alguien conocía a Lilith? Sí, tú vas a comentar. La primera mujer. Exacto. Todo el mundo conoce a Adán y Eva. Bueno, todo el mundo conoce a Adán y Eva, ¿no? Sí. Vale, pues, vale, Dios estaba así, creando todas las cosas, y luego llegó y creó a Adán un cacho de barro, y a Eva de una costilla de Adán. Vale, pues es que resulta que Eva era la versión 2.0, porque anterior a Eva ya había creado a Lilith, y no la creó de la costilla,
la creó del barro, igual que Adán. ¿Y qué pasa? Que Lilith le salió contestona. ¿Por qué? Porque ella había sido creada del barro igual que Adán. Y entonces cuando Dios le dijo, no, tú tienes que obedecerle a él, dijo ella, ¿pero qué? No. Y entonces se rebeló. Y al rebelarse, pues le pasó un poco como a Satanás, ¿no? Que cuando le contestó a Dios, le castigó enormemente y le mandó para el infierno. Bueno, pues con Lilith vino a pasar un poco así. Al contestar y decirle que ella no había nacido para estar sometida a ningún varón, pues la castigó, la mandó al inframundo también, ¿no? Y ¿en qué quedó convertida esta mujer? Que en teoría la creó Dios, era perfecta. Pues acabó convertida en una mujer que devora niños, que mete miedo a todo el mundo, porque si se deja también se come a los padres. O sea, al final fue creada, y no creada, fue convertida en ese monstruo para dar miedo a la gente y sobre todo para decirle a las mujeres lo que no deben hacer, y que es contestar. Entonces, fijaros como todo esto que va calando en el acervo popular, que va calando en la tradición, que va calando de unos a otros de forma oral, al principio en la Edad Media, o desde la Antigüedad clásica, luego en la Edad Media, que luego se pone por escrito, todas estas versiones al final van a ir al mismo sitio, que es para decir a la sociedad cómo debe importarse, qué se puede, qué no se puede hacer. Otra mujer, por ejemplo, que me viene a la memoria, esta sí la veis, pero no me acuerdo del nombre. Como decía, soy historiadora, pero mi cabeza da muchísima pena. ¡Ah! Pandora. Pandora, esta ya es más famosa, ¿no? La de la caja de Pandora. ¿Y por qué dicen que la esperanza es lo último que se pierde? Porque cuando Pandora, pues normal, no era cotilla ni curiosa, es que el ser humano es curioso por naturaleza. Por eso nos pegamos estas leches cada 2 por 3, porque tenemos que ir a ver qué pasa con eso. Bueno, pues con Pandora pasó lo mismo y basta que digas que no abras la caja para ir de cabeza, ¿no? Entonces, abrió la caja, empezó a salir allí de todo y la cerró rápido. Y lo último que quedó fue la esperanza. Por eso dicen la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, pues Pandora, en este relato, cuando todo el mundo es súper curioso, ¿cómo quedó Pandora? Pues como la bicharraca que llevó al mundo a la perdición. Igual que Eva con la manzana. No comas de aquí, que está prohibido. ¿Qué hacemos? Pues de cabeza, vamos, yo no sé vosotros, pero yo estoy de cabeza, digo, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Por qué está prohibido? A ver, si el árbol de la sabiduría, coño, yo quiero sabiduría, ¿no? Entonces Eva, pues lo que hizo fue, pues ir con toda la curiosidad del mundo, y bueno, según la Biblia, pues también le comió la oreja un poquito a la serpiente, que era el diablo, forma de serpiente, ¿no? O sea, que luego al final se junta el pan con la gana de comer. Pero ¿quién queda como la chunga de la película? Pues Eva. Lo que hay que hacer. Y fijaros que la visión de Eva, la figura de Eva, fue a lo largo de mogollón de la Edad Media, bueno, pues casi hasta el siglo XII, que empezó la revalorización de la Virgen, que decía, Eva fue la que precisamente era lo que no había que hacer. O sea, fijaros cuando se habla de figuras femeninas para leccionar a la sociedad. Pero es que no solo a las mujeres, es que también a los hombres. A las mujeres que no se deben portar así. No hay que ser curiosas, no hay que contestar, no hay que hacer nada por iniciativa propia, hay que pedir siempre permiso al varón más cercano. Y, porque si lo haces, si no cumples con todo eso, te castigan. Modelo para la mujer a evitar, claro, porque hay que seguir a la de la Virgen María. Cuando ahí comieron los dos, tanto Adán como Eva comieron los de la manzana, que no te creas tú que fue ella sola. Pero bueno, ahí está. ¿Vale? Ella como la culpable suprema de todos los males del hecho, que luego tuvo que venir el pobrecito de Jesucristo a cargarlos con todas las penas. Pero bueno, figura evitar, Eva. Figura evitar, Lilith. Al final todas las mujeres de Dios le salieron ratas. Y luego, ¿qué pasa? Pues tenemos esa tradición que a los hombres también les dice qué mujeres deben evitar, porque las mujeres que se parecen a Eva son el mismísimo infierno. Y tienen, bueno, es que en la Edad Media estaba el mito de la vagina dentada, ¿no? Entonces decían que es que la vagina tenía dientes, y entonces si hacías cosas malas, mordía. Entonces, ¿qué sucede? Pues a los hombres les dice qué mujeres tienen que evitar. Tienen que casarse con las buenas, con las que se portan bien, con las contestonas y con las chungas, no. Que estas son como Eva y no llevan a buen puerto. Y qué casualidad que la serrana vino a ser una de ellas. O sea, que al final, casi, a ver, es como la serrana existió un poco, quitando esa cosa psicópata de matar gente, quitando eso, en verdad fue un poco el decir, me cago en la leche, me han abandonado o me han violado, porque depende de la versión que nos guste, paso del mundo, paso de los hombres, ¿no? Y al final,
le pasa como a tantas otras antes que a ella. La convierten en un monstruo, la convierten en un ser que hay que evitar, porque luego si no te puede pasar de todo, ¿vale? Había más. Ah, bueno, la Llorona en México, a mí esta me da mucha mal rollo, porque miren, los mexicanos tienen una mitología curiosísima, pero es que es curiosísima, porque por lo visto cuenta que bueno, ¿habéis visto la película esta, cómo se llama? La de Los Otros, de Nicole Kidman. Bueno, pues es el palo, y luego se pasa todo el tiempo llorando por haber matado a los hijos, o sea, es un Cristo. Lo que pasa es que luego, fíjate, ella se enajenó por lo que fuera, mató a los hijos, le dio mucha pena, se pasó llorando ya a los siglos de los siglos, en un espíritu ahí, una pena, ahí en la tercera dimensión, pero acabó convertida en un monstruo que podía venir a por ti. Es como el hombre del saco, ¿sabes? También dependiendo de dónde se cuente también la historia, tiene sus variantes, ¿no? Igual, pues al final fijaros cómo quedó la Llorona, ¿no? Una mujer que por lo que fuera tuvo su momento ahí de enajenación mental, y luego acabó convertida en una figura que da miedo, una figura que la sociedad debía evitar, sobre todo para que no pasara, para que una mujer no matara a los hijos, porque eso está fatal, una madre que va a matar a los hijos, ¿vale? Entonces, para que veáis que todas las figuras femeninas, bueno, hay muchísimas más, yo he traído una pequeña muestra porque si no me alargo, al final se crean para eso, porque al final los dioses griegos, ¿qué pasó? Pues los inventaron, como decía, para explicar cosas de la naturaleza. Pues el resto de las leyendas igual. Uno se lo inventa por lo que fuera, y luego comentaba al principio, que no he terminado de haceros ese ejercicio de imaginación, que existió esa mujer. Claro, no se ha conseguido constatar que hubiera una oleada de asesinatos, pero ¿quién te dice a ti que no existiera en verdad una mujer que por humillación, por lo que sea, se echara al monte y viviera aislada el resto de su vida? Y que la imaginación popular hiciera el resto. ¿Cómo una mujer iba a quererse ir a vivir a la sierra ella sola, sin protección y sin nadie que la mantuviera y la sostuviera? Que no querría casarse ni tener familia. Eso en la sociedad medieval no tenía cabida. Entonces, es posible que en un momento dado hubo una mujer que, pudiendo ser grande o no, o sea, luego ya el tema físico ya pudiera pasar, pero que igual fuera notorio precisamente porque esa mujer con esas características fuese humillada en su momento y se quisiera ir, porque claro, lo normal en la Edad Media era acabar casada, prostíbulo o monasterio. Más o menos, hacia grandes rasgos, eran las tres grandes salidas de las mujeres en la Edad Media. Pero en el ámbito local todavía estaba la cosa peor. Pues aquí esta mujer, dolida en su alma, se echó al monte. Y ya la imaginación popular haría el resto. Puede que incluso que la muerte accidental de algún pastor que estuviera por la zona empezara a crear un poco el cómo se ha muerto. Como no teníamos entonces el forense y las autopsias, claro, pues decían, esto ha sido la serrana la que se fue hace 2 años, seguro que se lo ha cargado. Y a partir de ahí, que puede que sea una casualidad, esto es una hipótesis mía, pudiera existir o no, todo nace por algo, todo tiene una explicación, un origen, y puede, no lo sé, esto habría que investigarlo más a fondo. Quien te dice a ti que no existiera una mujer, lo que pasa es que como todo en la sociedad medieval, a nivel local, a nivel popular, no está documentado, entonces pues es imposible saberlo, por lo menos hoy por hoy, saber que existiera una mujer que se fue a la sierra por lo que fuera. Que luego al final lo que os decía, todos los romances, todas las leyendas, todos los mitos, los refranes, todos tienen ese puntito de verdad, todos nacen de un puntito de verdad. Pues pasa que luego cuando se va contando, pues lo que os decía, se va metiendo información, creatividad al poder, y al final se monta pues una historia pues, digna de hacer un teatro aquí en Garganta de la Olla. Así que espero que os haya gustado la charla. Esto es charla coloquio, si alguien tiene algo que decir. Hay una cosa que has dicho al principio, que es el tema de la ubicación. Sí. Entonces, el romancero, los romances no que te hay son... escucha, Antonio. No te escucha.
de pie, proyectando la voz. Al principio estaba hablando de la ubicación de la Serrana, que había algunos pueblos que también se la querían como anexionar o algo de esto. Entonces, mirando todos los romances que hay, porque hay más de 6.000 romances. Hay muchísimos, sí. Que empezamos desde arriba, desde Cantabria, y terminamos en Tenerife. Sí. La mayoría en de Colonia también hay uno parecido de la Serrana, todos los romances empiezan allá en Garganta de la Olla. Los más antiguos empiezan allá en Barranca de la Olla, cerquita de Garganta, la vera de Garganta, próximos a Garganta. Claro. Entonces, quiere decir esto que la mayoría nos lo ubican aquí. Luego, como bien has dicho, ha sido un personaje que ha despertado muchísimo interés en escritores importantes, como López de Vega, Unamuno, en fin, los que Vélez de Guevara. Ese es el que no me acordaba de decir el nombre. Vélez de Guevara, es verdad. El objeto del estudio han venido todos aquí a esta zona y lo han hecho el estudio aquí, con lo cual quiere decir que aunque sea un mito, que no tengamos leyenda, que lo único que tenemos escrito es el romance, ha despertado ese interés y todos vienen aquí, la estudian aquí y la ubican aquí, con lo cual nosotros todos los garganteños debemos estar orgullosos de tener la Serrana aquí, de que nos ubiquen aquí y que esté aquí. Entonces, creo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuidar mucho más este mito que tenemos, aunque sea leyenda, que la mayoría, el resumen final, que es una leyenda, porque no se puede identificar, porque no hay nada escrito. Entonces, aunque sea leyenda, pero tenemos que estar orgullosos de esto. Sí, sí, por supuesto. Y lo que te comentaba antes, es decir, ¿por qué sacamos la fiesta? El objeto de hacer la fiesta de la Serrana de la Vera era una reivindicación de la mujer. Es decir, lo que tú has dicho, que está muy bien, que ella sufrió abuso, porque hay muchas versiones. Por ejemplo, hay una versión que dice que eran 5 pastores, unos pastores, eran 5 hermanos y ella sola, y la violaron 5 hermanos. Por ejemplo, una de ellas. No está de moda ni nada. Entonces, a lo que voy, ella se reivindicó de esa manera porque no encontraba otra, porque lo que decías al final, o había o monasterio, o encerrona en casa, o un montón de cosas. Entonces fue una manera de reivindicarse. Y la fiesta de la Serrana salió por eso. Claro. Para reivindicar como la figura de la mujer. Como el ave fénix. Exactamente, como reivindicarla. O sea, solamente quería... No, sí, toda la razón, por supuesto. O sea, las nuevas visiones actuales son perfectamente compatibles con lo que es la figura de la serrana tradicional. Y al final, como las leyendas son lo que son, se le pueden dar el significado que se quiera, incluso en cualquier época. En aquellas épocas, a lo mejor, cuando necesitaban que diera miedo, pues la ponían en plan yegua, chunga, que comía y tal. Que necesitaban que fuera un poco más tranquilita, pues a lo mejor solamente se los cargaba de forma normal, ¿no? Como si fuera una persona. Yo qué sé. Pero ves, el mismo mito va pasando por diferentes fases. Pues igual en el siglo XXI podemos convertir este mito en lo que queramos convertirla, en lo que os venga bien. A vosotros como sociedad autóctona propia de la serrana. En la obra de teatro de López de Vega hay una exaltación de la serrana. Una frase que dice, ¿quién fuera como ella? La Serrana de la Vera. Sí, este es otro tema muy goloso, el tema de la virilización de la mujer, que cuando una mujer era admirada en la antigüedad, ya hablo en la Edad Media, no, pero ya en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI y tal, una mujer era digna de admiración cuando poseía atributos masculinos. Es decir, que se virilizaba. ¿Qué pasaba con el tema de la Catalina de Lauso, la monja alférez, ¿no? Pues que tenía esa valentía de los hombres, esa inteligencia de los hombres, ¿no? Que tenía cualidades masculinas. Pues en este caso viene a pasar lo mismo. Es un personaje, la serrana, que enfrenta ese amor-odio por la figura, porque por un lado es muy viril, muy grande, rápida, fuerte, tal, no sé qué, que despierta un poco la envidia, ¿no? De los hombres, en plan, pedazo de hembra, ¿no? Pero incluso en ciertos documentos incluso se ha podido utilizar la palabra píragos, una palabra que empezó con el Renacimiento italiano, una palabra italiana, que indicaba esa masculinización de la mujer, ¿no? Como para decir que la mujer tenía esos atributos masculinos que eran dignos de admiración. Isabel la Católica,
¿Por qué ha pasado la historia como ha pasado? Bueno, porque hizo un montón de cosas, por supuesto. Pero se le atribuyen también dotes de mando propias, no de su sexo. Tenía carácter. Claro, claro, o sea, eso, pues porque era reina, que si no, una vez como hubiera acabado, de aquella manera. Entonces, claro, pues con la serrana pues viene a pasar un poco lo mismo, ¿no? Tenía, en ciertos relatos le ponen esa caracterización masculina que era muy atrayente, que incluso podía despertar la admiración masculina, y por otro lado, el temor. Porque claro, luego está la parte en que se carga a hombres, entonces ahí ya da miedo, ¿no? Pero ves, he perdido el hilo de lo que quería decir. De lo de la frase de quién fuera como ella. Ah, eso. Porque eso despertaba admiración también incluso entre los hombres. Ahí ya me he quedado ahí. Dime. Quería saber, ¿tú qué piensas de por qué hay tantas leyendas de mujeres como con esas características sobrenaturales o amazónicas, o así como con los pechos gigantes, como, ¿no? Así como muy femeninas, a la vez muy masculinas, con esos dotes y tal, pero que lo hay en muchos lugares? En muchísimos. ¿Y por qué con eso? Pues el origen de por qué existen ese tipo de figuras no está muy estudiado tampoco, no está muy cierto, ¿vale? Porque luego depende también de la sociedad o de la cultura donde se ubique. Por ejemplo, el tema de las amazonas es mitológico, evidentemente, son figuras que de la antigua Grecia, que se cortaban un pecho para poder tirar con el arco y poder alcanzar mejor, eran guerreras, tal. Pero es que claro, luego resulta que la historia, que la realidad, existieron grupos de mujeres guerreras. No sé si se cortarían el pecho, eso ya no lo sé. Pero sí que existieron. De hecho, en África existen se han hecho una película ahora hace poco, La mujer rey, me parece. Bueno, pues esa es simplemente una, pero había muchísimas. Hay una, por ejemplo, las Dora Milaje, que eran un ejército femenino que protegían al rey. No me acuerdo qué reino era de África, pero eran africanas. Las Dora Milaje, por ejemplo, las representan en las películas estas de la Marvel, Black Panther, no sé si suena la película. Pues las Dora Milaje, esas que aparecen en la película, están basadas en las Dora Milaje africanas reales, existieron. No sé si queda todavía alguna, la verdad, pero ellas existieron, eran mujeres que formaban parte de un ejército de élite, además, que protegían al rey. O sea que cuando existe el mito es porque existe algo de realidad. Las amazonas griegas, pues no te podría decir muy bien dónde se ubicaría el origen, pero unas fuentes dicen, o sea, unos historiadores dicen que las mujeres espartanas, acordaros de Esparta, pues las mujeres espartanas también tenían mucha mala leche y también las enseñaban a luchar. O sea, las mujeres espartanas no eran como las mujeres en Atenas, que los atenienses las tenían en casa, ahí en el gineceo, metiditas en su habitación sin salir de casa. No, las espartanas también daban leña. Y entonces unos ubican la existencia de estas amazonas en las propias mujeres espartanas y en esa mala leche que tenían, porque la educación espartana era muy bestia y que además, si era necesario, ellas iban también a la lucha, porque las mujeres guerreras han existido, se están encontrando vestigios, cada vez más son más numerosos, de que las mujeres también guerreaban. Enterramientos con ajuares, porque hasta ahora es verdad que de lo que se iba encontrando en los yacimientos, pues bueno, es un poco así, un poco cajón desastre, ¿no? Enterraban al muerto o a la muerta y ahí echaban de todo encima. Pues jarrones, jarras, joyas, tal. Entonces lo normal era que pues en los hombres, en las tumbas de los hombres, estoy hablando ya de la edad de los metales, ¿vale? En Europa y también luego en el Mediterráneo y tal. En las tumbas de los hombres encontrásemos, aparte de todo lo bonito, pues encontrásemos también espadas, cosas así, lanzas y tal. Y en las tumbas femeninas, pues otro tipo de ajuares, ¿no? Pues perlas, joyerío y tal. La sorpresa va siendo cuando van excavando en más zonas de Europa, más al norte, porque es verdad que las zonas del Mediterráneo sí fueron un poco más patriarcales, ¿no? Las mujeres del Mediterráneo tenían menos poder o menos papel, un papel más secundario, por así decirlo, mejor dicho, en la sociedad. Pero en Europa, los vikingos, estos ya son más posteriores, pero bueno, en la edad de los metales, las mujeres, hay muchas tumbas femeninas que no tenían nada más que sus joyas y sus jarrones y tal, pero también se están encontrando muchas tumbas, tanto masculinas como femeninas, donde hay armas.
espadas, lanzas, escudos. Claro, a priori, ¿qué pensamos? Que son hombres guerreros, ¿verdad? O príncipes o reyes son hombres guerreros. Pero es que ahora tenemos el análisis del ADN y podemos saber si son hombres o mujeres. La sorpresa que se está llevando todo el mundo es que las mujeres solas, no acompañando a, que también hay tumbas así, hay mogollón de tumbas de mujeres con hachas, espadas, puñales, armas. Claro, estos ya no son cuchillos de cocina. Entonces, eso ya está dando que pensar mucho y decir, bueno, pues vale que las mujeres iban a la cocina, pero también iban a la guerra. ¿Sabes? Entonces ahí están explotando un poco los esquemas que teníamos. Y pasa con todo. Entonces, en todas las sociedades ha habido mujeres guerreras, porque al fin y al cabo, si eran sociedades un poco más comunitarias, tenían que colaborar unos con otros. Si eran sociedades como las del Mediterráneo, las griegas, eran más patriarcales, donde la mujer estaba más recluida, los hombres eran quienes tomaban el gobierno, el poder social, político y tal, pues iban a estar de otra manera. Pero sí que existían esos reductos. Muchas veces también, precisamente por esa imaginación de decir, ¿y si hubiera mujeres así, con estas características masculinas? Algunas es posible porque otros historiadores hablan de que las amazonas en realidad son ficción de siempre. Los griegos no tenían un origen como por ejemplo las espartanas, ¿no? Porque luego esto ya es controversia entre historiadores y ahí es mejor no meterse. Pero sí que es verdad que también el ser humano, por ser el ser humano, ha tenido esa curiosidad de decir, ¿y si hubiera existido un grupo de mujeres que diera leña como lo hacen los hombres, ¿no? Entonces crean esas figuras mitológicas, como las amazonas, o crean otra serie de figuras fuertes, femeninas. Atenea, la diosa, es diosa de la guerra. O sea, el dios de la guerra es Ares, el mayor dios de la guerra, ese es indiscutible. Pero, por ejemplo, Atenea es la diosa de la sabiduría, y es una mujer, ¿no? Fijaros que le gusta pues, jugar con este tipo de cosas en la personificación de las cosas, ¿no? De la guerra, de la sabiduría, y era una mujer, ¿no? Entonces también les gustaba jugar un poco con, ¿y si ponemos a una mujer, qué tal? Entonces eso también está dentro de lo que es el interés humano. Ahora, la intencionalidad, como decía, muchas veces es por sublimar un poco, que haya dentro, por ejemplo, los dioses griegos, porque hubo un poco de equilibrio, ¿no? Lo que ahora llamamos paridad, por ejemplo, pues los griegos antiguos ya lo hacían con el panteón olímpico, ¿no? De los dioses olímpicos. La diferencia es que allí, por ejemplo, las mujeres adquirían, las que tenían las diosas grandes, potentes, adquirían ya connotaciones también un poquito más chungas, ¿vale? O sea, sí, Atenea era la diosa de la sabiduría, de la guerra, de no sé qué, pero era chunga de narices, era vengativa, tenía una mala leche que no podía con ella, o sea, que luego al final hacían esas connotaciones que a nivel social pues no tenían ese valor tan positivo como otras, ¿vale? Y hay mogollón de mitos que hablan sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, la famosa Helena de Troya, por qué se formó la guerra, ¿no? Esto fue porque Atenea, bueno, era una diosa, tiró la manzana de oro, pelearon por llegar a la más guapa, bueno, total, se formó ahí un divorcio y se pelearon tres diosas por la manzana de oro: Atenea, Afrodita y Hera, que es la mujer de Zeus, que también era su hermana. Entonces, en fin, que luego las diosas son diosas, porque claro, hay dioses, tienen que tener a su pareja al lado, pero son diosas, pero también les ponen una serie de circunstancias o cualidades que no son tampoco del todo deseables para las mujeres, ¿vale? Pero por ahí existen, unas veces tienen su germen, digamos, real, histórico, un puntito de realidad, y otras veces simplemente sucumben a la imaginación de la sociedad. Y lo de las espartanas es que les llama muchísimo la atención, a los griegos antiguos les llama muchísimo la atención a las mujeres espartanas. Flipaban muchísimo con que hubiera las mujeres, con que fueran tan libres, para empezar, que tampoco que fueran tan libres, pero bueno, en comparación con las demás, y que fueran capaces de ir a la guerra tan primera fila, eso les estallaba la cabeza mucho en su propia época. Entonces por ahí puede que se inspiraran para la creación de las amazonas, y así con todas. No me di mucha cancha, que yo me enrollo, vamos. Yo quería preguntarte, vamos, me imagino, y a nivel de los textos antiguos de las instituciones, llámese ayuntamientos, llámese autoridades de la época, no hay nada de escrito del siglo XVI o siglo donde ya el origen. Claro, ya a partir del siglo XV, XVI empieza a haber más producción literaria tipo administrativa.
a eso me refiero. Pero el problema de todo esto siempre pasa por lo mismo, porque al final lo que se ponía por escrito era lo importante. Es decir, por ejemplo, los fueros, que eran las leyes que regían una ciudad, las cartas fundacionales, privilegios rodados, que eran los privilegios que otorgaba el rey a una villa o a lo que fuera, ¿no? O a un noble de turno otorgándole X tierra. O sea, lo que es oficial, sí. A nivel más local, es verdad que a nivel concejo sí que podían existir. Yo, por ejemplo, en el archivo de Trujillo he visto contratos de compraventa que tú dices, bueno, en el siglo XV, o sea, las mujeres nunca tenían titularidad de nada. Es la institución, o sea, la primera idea que te viene a la cabeza es que las mujeres no eran propietarias, no podían comprar ni vender ni nada. Todo eso se encargaba el hombre de la familia, sea marido, sea padre, sea hermano, lo que sea, porque ella nunca va a tener autoridad ninguna. Para la sorpresa es que tú vas a cualquier archivo y efectivamente a nivel local sí que te encuentras contratos, siempre que el concejo sea un poquito importante, ¿vale? Hay villas que no tienen documentación de ningún tipo. Entonces, hablo de, por ejemplo, yo he ido a Trujillo porque sí que era un concejo con cierta importancia en aquel momento, y estoy hablando del siglo XV, XVI, que ya empezó a crecer un poquito.